Hola, bueno, tan felices, tan elevados, tan luminosos, como estamos de estas ponencias, de estos días transcurridos, de todo lo que venimos recibiendo. Hoy en un día muy especial vamos a una ponencia también particular. De la mano del doctor Ángel Luis Fernández, desde IGEWE, vamos a recorrer esta ponencia acerca de Maxiel. Dice el capítulo 49 de un libro fantástico todos tendríamos que tener siempre a mano, Mensajeros de la Luz, que el destino global de todas las direcciones de las distintas facciones de la actual humanidad de Nujimella apuntan hacia un único destino, el de la paz, y que los seres humanos se abrazarán con sus hermanos del cosmos y todo será uno, y de nuevo se volverán las criaturas permeables a la luz, y la luz lo envolverá todo, y todo se calmará y se percibirá la quietud de las esferas. Pero claro, también nos advierte que para iniciar este tipo de caminos es imprescindible la transformación de la conciencia. Esencial conocer las respuestas a las siguientes preguntas: ¿de dónde vengo? ¿Cómo y por qué vine aquí? ¿A dónde voy y por qué? ¿Qué soy y quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta esfera? Y ya nos dijo el oráculo de Delfos en su momento: conócete a ti mismo. Pero también dice, y nunca lo recordamos del todo, y conocerás a los dioses. Hoy el doctor Ángel Luis Fernández desde IGEWE nos trae a uno muy especial, muy particular. Nos trae a Maxiel de Abstar. Nos cuenta también en el mismo libro que habita mucho tiempo, la mayor parte del tiempo, en la ciudad blanca dentro de Yazellí. Y desde allí proyecta todas sus energías hacia nuestro sistema. Y claro, queremos saber más. Queremos que el doctor Ángel Luis Fernández, quien hace gala de innumerables dones, que nos fascina a todos con sus libros, con su música, sus poemas, sus documentales, los relatos que nos hace, incluso con su sentido del humor, que nos ha compartido su magnanimidad, su desprendimiento, y que es sin duda un filósofo entrañable para todos nosotros, hoy nos hable de Maxiel. Así que le damos la palabra y la bienvenida al doctor Ángel Luis Fernández, desde IGEWE. Saludos afectuosos a todos y a ti en primer lugar, Cristina, gracias por ser mi presentadora, mi anfitriona, en este caso, porque además es la primera vez que voy a hablar de Maxiel. Maxiel es como un gran desconocido todavía, ¿no? Y voy a intentar pues aclarar aspectos puntuales y de paso invitaros a que cualquier duda que tengáis o cualquier ampliación que necesitéis me la preguntéis, que con muchísimo gusto trataré de satisfacerla, ¿no? Si hubiese que definir a Maxiel de alguna manera, habría que empezar diciendo por lo pronto que es el soberano del sistema estelar de Ors. Es el Padre Universal de la luz y del orden cósmico, ¿no? Sobre todo porque en estos dominios tan vastos del universo local, en el seno de este sistema estelar de Ors, su presencia yo creo que trasciende toda comprensión humana, ¿no? Maxiel, como digo, es el soberano del sistema, es el Dios, es la persona que sustituyó en su momento al Dios Yahvé. Él es considerado un hijo Lananandek primario, que es el Padre Universal de este reino estelar. Y no es tan solo un simple administrador cósmico ni un funcionario celestial. Él es una manifestación viviente de la deidad, un ser de luz pura, de sabiduría infinita y de compasión insondable, ¿verdad? Cuya existencia sostiene, nutre y guía
cada mundo del sistema, cada esencia, cada alma, cada partícula de energía, ¿no? Pero él no es un ser que gobierne con autoridad impuesta como hicieron otros, sino que él gobierna con amor emanado directamente. Él no ejerce poder por dominio, sino por servicio. Y aunque es cierto que su figura es un tanto inaccesible para los sentidos mortales, pues su influencia yo diría que se extiende como una red invisible de armonía, de equilibrio y de propósito, que va siendo tejida a través de milenios de evolución, de crisis, de redención y de ascensión. Es decir, que Machiel es el dios del sistema estelar. Es el dios al que adoran tantas personas en tantos lugares y al que le dan tantos nombres, ¿no? Pero cuando hablamos de Machiel como un dios, quiero dejar claro que no lo hacemos en sentido pagano o en un sentido mitológico o antropocéntrica, ¿no? Porque él no es una deidad de estos templos que hay aquí de piedra ni de rituales arcaicos. Él es más bien un Dios viviente que ejerce como Dios viviente, una presencia divina encarnada en la función de soberano del sistema. Y como decía antes, es un hijo, Lanenendek primario, creado directamente por el Padre Universal para gobernar con autoridad, con sabiduría y con misericordia. Claro, estamos aquí en una situación en la que su figura pues, es un tanto controversial porque todavía hay mucha gente teniendo como base al dios Yahvé que hace miles de años que desapareció, ¿no? Ya no está. De modo que su figura ha sido descrita, ¿no?, por los seres mortales ascendentes, es decir, aquellos que han alcanzado unos niveles superiores de conciencia, fue descrita como una forma de luz coherente, con contornos humanos, pero de una belleza tan sublime que deslumbra el alma. Ver a Machiel es un impacto que no se olvida, queda grabado en cada molécula de ADN, no se puede olvidar jamás. Su rostro es muy juvenil, para nada se imagina uno que está ante un ser de millones de años de antigüedad. Su rostro irradia una serenidad extrema que calma pues todo tipo de temores, incluyendo los más profundos, ¿no? Sus ojos son impresionantes, son como dos soles cuando los ves, como soles en reposo y contienen la sabiduría de 1000 eras distintas, ¿no? Y su cabello, si hubiese que describirlo, es un cabello rubio, dorado, ¿no?, pero parece hecho de rayos de estrellas, ¿no? Luego quienes lo ven identifican una especie de túnica, pero no es una túnica, o sea, son reflejos de luz que le bajan por el cuerpo y es como de un tejido extraño, un tejido de luz iridiscente que cambia de color según el estado emocional de quien lo contempla, ¿no? El color varía, va desde un azul profundo en los momentos de paz hasta un dorado intenso en tiempos de revelación o un blanco purísimo en los instantes de justicia, ¿verdad? Machiel no camina, o sea, quienes le ven siempre lo describen de la misma manera, o sea, dicen que les parece que flota, ¿no? Como si el espacio mismo lo sostuviese con gran reverencia, ¿no? Y su voz, él no tiene voz, pero cuando se percibe la voz en la mente de cada uno, cuando se manifiesta, pues lo que se percibe no es un sonido físico, sino una vibración que resuena en el alma, que es capaz de sanar, de iluminar y de transformar. Es una presencia que no impone, sino que invita, y que no ordena, sino que inspira. Esta es la cuestión, ¿verdad? Cuando hablamos de adoración, Machiel no es adorado ni quiere que le adoren, ¿no?, sino en cualquier caso reverenciado. No es un ser al que haya que temer, por lo tanto no es temido, sino más bien amado, porque en él no hay distancia, sino cercanía, no hay frialdad, sino compasión.
Él es el Padre espiritual de todos los mundos del sistema. Es el guardián de la evolución, es el sostén de la esperanza que hay aquí. ¿Dónde está? Bueno, está en muchas partes. Cristina lo ha dicho muy bien antes, cuando está en la estación orbital Chancery. Hay un área allí conocida como Ciudad Blanca. Tampoco es una ciudad en sí, pero sí le llaman, ¿no? Blanco cristalina. Y cuando está aquí es ahí donde mora, ¿no? Pero en general él está en Setna, que es la capital espiritual del sistema. El penúltimo cuerpo celeste del sistema solar aún no descubierto y por tanto no tiene nombre. Setna es su auténtico nombre, algo parecido. De manera que el nombre local no tiene todavía. Y desde allí Mashiach gobierna con una serenidad infinita, ¿no? Porque Setna no es solo un planeta enano que está en la periferia del sistema, es una esfera mononcial, un puente entre lo material y lo espiritual. Es como un epicentro administrativo y espiritual de este sistema estelar que es conocido fuera de aquí como Ors, el sistema de Ors. Bueno, pues allí en el núcleo de Setna es donde se encuentra el gran templo de la luz, una construcción de energía pura, invisible al ojo físico, pero accesible a las mentes elevadas. Este templo, perdón, este templo no tiene muros, no tiene techos, no tiene nada. Es una presencia arquitectónica distinta, porque es una presencia arquitectónica de luz coherente. Es un espacio donde el tiempo se disuelve y donde las esencias y el alma de las esencias puede contemplar la unidad del universo. En su interior, aunque no se vea a nadie, residen seres de los que aquí denomináis serafines, arcángeles y espíritus de luz, que sirven como guardianes del orden cósmico. Pues bien, desde Sedna, Mashiel supervisa con atención infinita cada detalle del sistema, desde el despertar de una conciencia en un mundo remoto hasta el equilibrio gravitacional de los planetas interiores. Podríamos decir muy bien que él es un padre vigilante, un guardián amoroso, un administrador perfecto, y desde esa esfera silenciosa emana la energía que sostiene el sistema y guía el progreso de las almas. Aparte de todo, Sedna actúa como un centro de transición espiritual. Los mortales ascendentes que completan su evolución en los mundos de progresión son guiados hasta allí. Y antes de continuar su ascenso hacia Dencia, la capital de la constelación, y Mashiel es quien coordina el flujo de estas almas portadoras, ¿verdad? Ajustando los ritmos del progreso según la voluntad del príncipe planetario de Nunhimesh, Immanuel Michael. Serna también es un punto de conexión con el Padre Universal, porque cuando un ser alcanza el séptimo mundo de transición, entonces puede acceder por medio de la gracia a una experiencia directa con la presencia del Padre, y esto es intermediado precisamente por Mashiel. Es allí donde la esencia y su alma comprende por fin que no está sola, que todo tiene sentido y que todo el universo es amor y no odio ni conflicto, ¿verdad? En este sistema estelar hay proyectos puntuales de Mashiel. Uno de los más importantes es el que se está llevando a cabo en Shows. Aquí le llaman Phobos, que es un, perdón, que es un satélite de Marte que todavía no se han dado cuenta que es artificial, ¿no? Es algo que se está construyendo, pero los que seáis buscadores de la luz y de la verdad, si seguís las fotos de Phobos de 50 años para acá, veréis la transformación, o sea, cómo se ha ido eh, adquiriendo poco a poco una forma esférica, cómo se notan costras metálicas en distintos lugares y cómo se van descubriendo infraestructuras, porque Phobos al final va a ser un
especial para esta esfera y para toda. Los logros más asombrosos de la administración de Machiel, ¿no? No es un cuerpo natural, como digo, sino una estructura artificial de origen divino, diseñada y construida por órdenes de seres mononciales bajo la dirección directa de Machiel, y esto comenzó a fraguarse hace millones de años. Es decir, que Phobos al final va a ser una especie de ambulancia que puede asistir a cualquiera en cualquier parte. Phobos está orbitando Marte, no por casualidad, sino como una estación de monitoreo, de comunicación y de apoyo energético para todo el sistema. Y desde su interior se emiten frecuencias de luz y de amor que armonizan los campos magnéticos de los planetas interiores, que estabilizan las emociones colectivas de las razas emergentes y que facilitan la conexión entre los mundos y la red de ascensión. Es decir, que funciona como una especie de repetidor cósmico, un puente entre la materia densa y las dimensiones superiores, ¿no? Pero por otra parte, tengo que decir que Phobos alberga un núcleo de control espiritual donde residen seres de muy alta jerarquía que supervisan las energías del sistema en su totalidad y en momentos críticos como pueden ser las crisis planetarias, los levantamientos espirituales o incluso las transiciones evolutivas, entonces Fuego se convierte en un foco de intervención divina y va irradiando poco a poco olas de paz, de claridad, de protección. Y es entonces cuando se puede decir que en esencia este satélite de apoyo universal pues es básicamente un testimonio de la ingeniería celestial y del cuidado constante de Machiel, que fue su impulsor por su creación. Phobos también sirve de punto de anclaje para las misiones de los Melquisedec y otros portadores de luz. Desde allí se coordinan las intervenciones espirituales en la tierra, se activan los ciclos de revelación y se envían los pensamientos de paz a las mentes sensibles. De alguna manera habría que decir que es un faro en el cielo, aunque los humanos aún no comprendan cuál es su verdadero propósito, pero sí están sorprendidos los que lo estudian de los cambios que va experimentando, ¿no? Pero Machiel no solo actúa desde las alturas, él baja a la Tierra con frecuencia, a las tierras, y tiene una conexión especial con esta esfera, este planeta Tierra, que es conocido por todos fuera de aquí como Nungimesh, y en particular con la isla de Puerto Rico, que ha sido designada como un punto de convergencia espiritual en este ciclo evolutivo. En zonas específicas de la isla, no sé si conocéis, como el Yunque, la Cueva del Indio y ciertos centros geográficos de alta energía telúrica, se han ido registrando a través del tiempo fenómenos de resonancia con Sedna y con Phobos. Y allí, en momentos precisos a lo largo del año, coincidentes con ciclos cósmicos y alineaciones estelares, como son los equinoccios, los solsticios y ciertas fases lunares, que se realizan todavía al día de hoy reuniones espirituales secretas entre los 12 Melquisedec encargados de la tierra y representantes del gobierno de Machiel. Es decir, que todo esto se revisa, se estudia y se toman decisiones en Puerto Rico, en el área del Yunque, en un gran anfiteatro subterráneo que existe allí y que es muy difícil de describir porque es una mezcla de un blanco satinado especial con cristal, ¿no? Es como un anfiteatro, es extraño. Y cuando entra Machiel, se hace la luz, es como si se iluminase todo aquello. Cuando él entra, a pesar de que está profusamente iluminado, pero cuando él entra, aquello constituye una explosión de luz de manera que los ojos físicos tienen que acostumbrarse a ese momento para poder distinguirlo. Entonces él entra efectivamente como flotando, deslizándose, no se le nota caminar.
Es un ser muy alto, Maciel, cerca de 4 metros de altura, ¿no? Y bueno, pues estos 12 Melquisedec que gobiernan espiritualmente la tierra y que han sido enviados en su momento por Immanuel Micael para guiar la evolución espiritual del planeta, es allí donde se reúnen en Puerto Rico, pero no por azar, sino porque la isla actúa pues, como una especie de conducto natural entre lo terrenal y lo celestial. Y su ubicación geográfica tan peculiar en el corazón del Caribe, unido a su historia ancestral, marcada por culturas indígenas que veneraban la luz y la naturaleza y la vibración cultural, también rica en música, danza y espiritualidad, pues lo convierten lógicamente en un portal activo, capaz de recibir y de transmitir energías de orden superior. Daos cuenta de lo que os digo, esto tiene lugar en Puerto Rico, un lugar tranquilo, relajado, ¿no? Esto denota también el carácter de los puertorriqueños, que de alguna manera pues todos están acostumbrados a ver fenómenos meteorológicos extraños, estructuras luminosas que entran, que salen, están muy acostumbrados. Puerto Rico es el verdadero centro de toda la esfera de conexión con esas energías, ¿verdad? Durante las reuniones que se hacen allí en DETS, en el Yunque, se discuten los destinos del planeta, se ajustan los planes de ascensión y también se activan ciclos nuevos de revelación y se establecen puentes entre los distintos mundos. Allí se concretan, se conocen, se establecen relaciones. Y Puerto Rico, en este sentido, no es tan solo una nación geográfica, sino un símbolo vivo de la unidad entre cielo y tierra, un faro de esperanza en medio de la oscuridad, ¿no? Machel, aunque no siempre, lógicamente, se manifiesta físicamente, es quien preside espiritualmente estas reuniones. Su presencia antes de que entre se siente en el aire, se siente en el viento, en el silencio entre las palabras. Y es allí, precisamente en Puerto Rico, donde los Melquisedec reciben sus instrucciones directas, no por voz audible, sino por iluminación interior, por revelación directa del espíritu. Así que ese es Machel, el soberano del sistema, una especie de gobernante brillante y compasivo, muy distinto de Yahvé, muy distinto. Como soberano, Machel ejerce una autoridad absoluta, nunca arbitraria. Es un administrador impresionante, brillante, cuya sabiduría pues, ha tenido a bien ejecutar y mostrar y probar a través de milenios. Incluso durante la rebelión de Ashamel, a quien aquí llamaron Luzbel, el de la luz más bella, en ese instante, a pesar del caos que sacudió los cielos, ¿no? Y de la formación de esa burbuja sectorial que independizó a 666 sistemas estelares, Machel no permitió nunca que el sistema se desmoronara. Mantuvo siempre el orden, protegió a los inocentes y reorganizó las esferas afectadas sin perder una sola esencia, sin perder una sola alma en el proceso. Y aunque lógicamente el sistema, ya podéis imaginar, sufrió la pérdida de algunos seres, estos fueron confinados en los 7 satélites de aislamiento que rodean el mundo del Padre. Seshis. No son prisiones de castigo, sino esferas de contención y de rehabilitación donde todas esas personas, esos seres, ¿verdad? Podríamos denominar los seres caídos, pues pueden reflexionar, sanar y eventualmente reintegrarse al orden universal. Machel visita estos mundos con frecuencia, no como juez, sino como sanador, ¿no? Esto es importante destacarlo, ¿no? Y su gobierno, por llamarlo de alguna manera, porque no es tampoco un gobierno, pero por llamarlo, pues como se dice aquí, ¿no? Está basado en justicia, en misericordia y libertad, y está apoyado por un personal
inmediato de 7 seres Lananandek, cada uno con funciones específicas, desde el control de espíritus, que es lo que hace uno de los seres conocido como Holdant, hasta la dirección del auto-otorgamiento, Fortent. Y este equipo ejecutivo, formado tras la rebelión de Ashamel, de Luzbel, funciona como una especie de cuerpo de emergencia divina, capaz de responder a cualquier crisis siempre con total precisión y amor. El jefe ejecutivo de un sistema local, es decir, el soberano del sistema, como Mashiach, está siempre apoyado por 2 o 3 hijos Lanonandek, quienes actúan como asistentes en primer grado y también en un segundo grado, un segundo nivel. Pero en este momento un personal de 7 Lanonandek conforman lo que pudiéramos llamar el gobierno del sistema, vamos a decirle así, ¿no? Y esta es la estructura. Os la voy a comentar para que tengáis una idea fidedigna y clara de cómo están organizados. El soberano del sistema, ya os digo que es Mashiach. Él hace el número 2709 de la orden primaria y es el sucesor de Zoom, a quien aquí llamaron Yahvé, el más fuerte. En segundo lugar está el primer asistente del soberano, que es conocido como Mansrot, que es el número 17.841 de la orden terciaria de los Lananandek. Fue enviado a este sistema juntamente con Mashiach. Cuando vino Mashiach, vino él. El segundo asistente del soberano es Sadib. Es el número 271.402 de la orden terciaria. Cuando hablo de estos números, hablo de fusiones de vidas que han mantenido. Sadib también vino a Ors con Mashiach. En cuarto lugar está el custodio del sistema, Holdant, que es el número 19 del cuerpo terciario, el encargado y controlador de todos los espíritus internados por encima de la orden de la existencia mortal. Este Holdant, del mismo modo que los anteriores, vino a Ors, a este sistema, junto con Mashiach. Después tenemos el registro del sistema Wilton, secretario de los Lananandek de Ors, de este sistema, que ostenta el número 374 de la tercera orden. Wilton fue un miembro del grupo original de Mashiach. El director del auto-otorgamiento, Fortent, hace el número 319.847 de las reservas de los Lananandek secundarios y es el director temporal de todas las actividades universales trasplantadas a Yersen desde el otorgamiento de Emmanuel Miquel en Ungimesh. Fortant ha estado asignado al personal de Mashiach durante 1900 años del tiempo de aquí, de Ungimesh. Luego aparece el consejero elevado, Hanabar, número 67, de esta singladura de vidas recientes, de los hijos Lananandek primarios, y miembro del grupo elevado de asesores y coordinadores universales. Este actúa como presidente interino del Concilio Ejecutivo de Ors, de manera que él es el duodécimo, Hanabard es el duodécimo de esta orden en servir a Jerusalén desde el tiempo en que se produjo la rebelión de Luzbel, de Ashamel. Este grupo ejecutivo de 7 Lanananda constituye el Consejo de Administración, vamos a llamarlo así, empleado de urgencia que se hizo necesario debido a las exigencias que se plantearon cuando la rebelión de Luzbel. Solamente existen aquí tribunales menores en Jerusalén, ¿no? Puesto que el sistema es la unidad de administración y no de adjudicación, pero la administración de la Lananandek está apoyada por una especie de concilio ejecutivo de Jerusalén, el cuerpo asesor supremo al que pertenece Ors, este sistema. El concilio consiste en una serie de seres de gran luminosidad, de 12 miembros, ¿no? Son los siguientes. Hanabard es el presidente de la Lananandek. Mashiach es el soberano del sistema. Mansurotia, el primer asistente del soberano.
Después viene el jefe de los Melquisedec de Ors, Tabat, el director interino de los portadores de vida de Ors, el jefe de los finalistas de Ors, el Adán original de Ors, jefe supervisor de los hijos materiales, después el director de las huestes seráficas de Ors, el jefe de los controladores físicos de Ors, el director de los supervisores del poder moroncial del sistema, el director interino de los seres intermedios del sistema y el jefe interino del cuerpo de mortales ascendentes. Este es el concilio que elige de vez en cuando, periódicamente, a 3 miembros para que representen al universo local en el concilio supremo de la sede central del universo visible. Ors tiene ahora un observador en la sede central del universo local, pero desde el autootorgamiento de Immanuel Micael, aquí el sistema ha reiniciado la elección de 10 miembros para la legislatura representativa enetense. Además, Machiel también preside el Consejo Ejecutivo de Jerusalén, que es un cuerpo de 12 miembros que incluye a los líderes de todas las órdenes espirituales del sistema. Ahí están los Melquisedec, los portadores de vida, los finalistas, los hijos materiales, los serafines, los controladores físicos, los supervisores inmortales, los seres intermedios, inmortales ascendentes, etc. Y este consejo se reúne periódicamente para tomar decisiones sobre el destino del sistema. Y aquí, esto hay que tenerlo muy en cuenta, Machiel, aunque tiene autoridad suprema, él siempre escucha, siempre consulta y valora el consejo de todos sus colaboradores, ¿no? Así que se trata de un concilio de este ser del soberano que pudiera muy bien describirse como un concilio de fraternidad y de espiritualidad y de familiaridad, ¿no? Y cada semana, todas las semanas, Machiel celebra un cónclave espiritual en el mar de cristal, el gran campo de congregación de Jerusalén. Y allí hay seres de todas las órdenes, serafines, querubines, mortales, ascendentes, finalistas, de toda. Y se reúnen en un ambiente de alegría pura y de fraternidad eterna. Nunca se discuten asuntos administrativos, solo se comparte luz, música, danza y comunión espiritual. Y estos encuentros son momentos especiales de renovación cósmica, donde el amor divino, por llamarlo de alguna manera, fluye sin barreras para todos. Machiel camina entre ellos y toca sus esencias con su presencia y les recuerda que todos son hijos del mismo Padre y que esos son momentos que los asistentes deben recordar por toda la eternidad. Esto es especialmente importante porque la figura de Machiel dista mucho de poder ser comparada con la del dios Yahvé. En el centro de Jerusalén, la capital del sistema, rodeando el trono del arcángel, están los 24 consejeros conocidos en la tierra como los 24 ancianos. Son las voces vivas de la historia espiritual del sistema y representan las 8 razas de Nun-Jimesha y los líderes de grandes eras pasadas, desde Onagar, el maestro de la adoración, del dador de aliento, hasta Maquiventan, del Melquisedec, el vicegerente del príncipe planetario. Y entre ellos, pues hay figuras que algunas recordaréis vosotros y que destacan, como Moisés, Enoc, Elías, Juan Bautista, quienes tras su paso por la carne fueron elevados a esta alta función, que no están aquí para juzgar a nadie, sino para aconsejar, para guiar y representar la continuidad del plan general de los cielos para todos. Lógicamente, algunos asientos están vacíos, ¿no?, reservados para futuros maestros que aún tienen que nacer en la tierra y no lo han hecho, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que estos 24 consejeros son los agentes personales de Immanuel Micael en Jerusalén y tienen autoridad para ejecutar sus mandatos, especialmente en asuntos relacionados con la resurrección, los juicios de misericordia y los llamados de lista de los mortales ascendentes.
Y ahí es donde encontramos a tantos conocidos, ¿no? Onagar, de los primeros tiempos. La mente maestra fue él de la edad previa al príncipe planetario, que dirigió a sus semejantes en la adoración de lo que él llamaba dador de aliento. Fue el primer gran maestro, Onagar. Mansant, el gran maestro de la edad pospríncipe planetario en Gilgamesh, que dirigió a sus semejantes a la veneración de lo que ellos llamaban la gran luz, ¿no? Después tenemos una Mona Lontan, líder lejano del hombre rojo y que condujo a esta raza de la adoración de muchos dioses a la veneración que continúa todavía hoy del gran espíritu, como llamaron. Luego está Orlandov, un príncipe de los hombres azules y su líder en el reconocimiento de la divinidad del jefe supremo. Porshunta, el oráculo de una raza anaranjada que ya está extinta y el líder de ese pueblo en la adoración del gran maestro. También está Singlandon, el primero de los hombres amarillos en enseñar y conducir a su pueblo en la adoración de la verdad única en lugar de muchos. Y bueno, hace muchos miles de años el hombre amarillo ya sabía perfectamente de la existencia de un solo Dios. Luego tenemos a Fantad, que fue el que rescató de la oscuridad a los hombres verdes y que era su líder en la adoración de la única fuente de la vida. Orbanon, el iluminador de las razas índigas y su líder en el servicio del Dios de dioses de la antigüedad. Luego llegamos a Adán, padre planetario de aquí, de Nungimesh, un hijo material de Dios que se relegó a la semejanza en carne mortal, pero que sobrevivió y que posteriormente fue elevado a esta posición mediante un decreto de Immanuel Micael. Tenemos a Eva también, la madre de la raza violeta de Nungimesh, asignada para servir con este grupo de sobrevivientes mortales, y a Enoch, el primero de los mortales de Nungimesh en fusionarse con el ajustador del pensamiento durante la vida mortal en la carne. Esos seres que entran en un momento dado para dar el empujón final a la independencia espiritual. Después viene Moisés, el emancipador de un resto de la raza violeta que había quedado sumergida y también el instigador de la revitalización de la adoración del Padre Universal bajo el nombre aquel del Dios de Israel. Elías, os acordaréis de él por la Biblia, una esencia trasladada después de un logro espiritual brillante durante la edad post-hijo material. Y Maquiventa Melquisedec, el único hijo de esta orden que se otorgó a las razas de Longimesh. Aunque sigue siendo considerado un Melquisedec, se ha vuelto por siempre un ministro de los Altísimos, asumiendo para la eternidad la asignación de servicio como mortal ascendente. Él estuvo aquí mucho tiempo, pues en semejanza con cualquier otro ser mortal en los tiempos de Abraham. Este Melquisedec últimamente ha sido proclamado algo así como vicerregente del príncipe planetario de Nungimesh, con sede central en Jerusalén y autoridad para actuar en nombre de Immanuel Micael, que es en la actualidad el príncipe planetario de esta esfera, en el que experimentó su auto-otorgamiento final en forma humana. Bueno, pues a pesar de todo esto, Nungimesh sigue estando supervisada por una serie de gobernadores generales residentes, pero no visibles, miembros de los 24 consejeros o 24 ancianos, ¿no? Y ahí tenemos pues, a Juan Bautista, el Bautista, que fue el antecesor de la misión de Immanuel Micael en Nungimesh, y en la carne resultó que fue primo lejano del Hijo del Hombre, ¿no? Después el primero, el líder de los seres intermedios leales al servicio de Gabriel al tiempo de la traición de Caligastia, que fue elevado a esta posición por Micael,
poco después de que éste obtuviera la soberanía incondicional. Estas personalidades electas están exceptuadas del régimen de ascensión de momento a pedido de Gabriel y no tenemos ni idea de cuánto tiempo servirán en esta capacidad. Los asientos números 17, 18, 19 y 20 no están ocupados permanentemente. Se llenan temporalmente por consentimiento unánime de los 16 miembros permanentes si se los mantiene abiertos para su asignación futura a la categoría de mortales ascendentes provenientes de la presente edad, no sé cómo llamarla, post-auto-otorgamiento del Hijo en un Gemesh. Los números 21, 22, 23 y 24 son también del mismo modo llenados ocasionalmente, temporalmente, mientras se los mantiene en reserva para los grandes maestros de otras edades futuras que indudablemente van a seguir la edad presente. Aquí se anticipan pues, eras de hijos magistrales e hijos instructores en las edades de luz y vida en Nunjimesha, sean cuales fueren las visitaciones inesperadas de hijos divinos que puedan o no ocurrir, ¿no? En resumen, Maciel no es solo un administrador cósmico, él es el corazón palpitante del sistema estelar de Oz, el Padre amoroso, el Dios viviente, que sostiene cada estrella, cada alma, cada esperanza, desde Setna, desde Phobos, desde Puerto Rico. Su influencia se extiende como una red de luz invisible, tejiendo el destino de mundos y de almas. Y aunque su figura sea sublime, inaccesible para los ojos mortales, su amor se percibe bien porque es cercano, es real, es tangible. Porque en cada acto de bondad, en cada lección de luz, en cada corazón que busca la verdad, ahí está Maciel. Siempre ahí está representada. Él no gobierna con miedo, gobierna con amor. No impone su voluntad, sino que la revela. Y en su silencio, en su presencia, en su cuidado infinito encontramos el reflejo más puro del Padre Universal. O sea que hay una diferencia abismal, no solo de forma, sino de esencia, entre Maciel, el soberano del sistema estelar, de Ashtar, y Yahvé, la figura que en tiempos antiguos fue proclamada como el Dios de un pueblo, el legislador del Sinaí, el juez de las naciones. Maciel no se parece en nada a Yahvé. No es su continuación ni su evolución simbólica, es su antítesis espiritual. No sé cómo podríamos decirlo, su superación, su trascendencia. Yahvé era un Dios del mandato, del temor, del poder revelado en la tormenta. Descendía en nubes de fuego, hablaba con truenos, dictaba leyes escritas en piedra, exigía obediencia, imponía castigos, separaba al pueblo elegido del resto, bendecía a los vencedores y aniquilaba a los derrotados y a los afligidos. En su nombre se liberaron todas las incongruencias que podáis imaginaros. En su nombre hubo guerras, se justificaron genocidios, se condenó la duda y se santificó la sumisión. Yahvé no era un padre en el sentido del amor incondicional, sino un rey celestial cuyo trono se sostenía sobre el temor y sobre la lealtad forzada, ¿no? Pero Maciel no dicta mandamientos, no baja del cielo con tablas de piedra, no inscribe leyes en el miedo, ni en la culpa, ni en la exclusión. Maciel no legisla desde la autoridad impuesta, sino que ilumina desde el ejemplo vivido. Él no dice, harás esto, serás castigada. No, no. Él lo que dice, este es el camino del amor, de la verdad, de la unidad. Camínalo si tu esencia lo reconoce. No hay decretos, no hay amenazas, no hay condenas eternas, solo una invitación. Elevarte por elección, no por obligación. Maciel no combate, no conduce ejércitos celestiales contra las fuerzas del mal, no declara guerras santas,
no bendice armas, no justifica la violencia en nombre de la justicia divina. Para él la guerra es una enfermedad de la conciencia, no un instrumento de purificación. Y en lugar de responder al odio con castigo, responde al caos con un orden silencioso. Responde al desequilibrio con una armonía restaurada. Responde al error con una oportunidad de redención. De modo que su arma no es la espada, sino la paciencia infinita. Y su batalla no se libra en campos de sangre, sino en los corazones que despiertan. Por eso Maciel no premia ni castiga. No hay cielos reservados para los obedientes, ni infiernos eternos para los desobedientes. Él no juzga a nadie, porque entiende que el juicio verdadero no es una sentencia, sino un proceso de comprensión. Las almas no son recompensadas con mansiones celestiales, ni arrojadas al fuego por sus errores. Más bien evolucionan según su elección. Avanzan o retroceden según su grado de amor, de servicio, según su grado de verdad vivida. El castigo no es un acto de venganza divina, sino la consecuencia natural de vivir alejado del amor. La soledad, la confusión, el sufrimiento y la recompensa no son regalos, sino el estado natural de quien ha elegido la luz, la paz, la unidad, la comunión. Y lo más radical de Maciel es que respeta absolutamente el libre albedrío. No interviene para nada, no manipula, no salva por la fuerza. Observa, sostiene, ilumina, pero nunca arrebata nada, mucho menos la libertad de elegir. Ni siquiera cuando ve a un alma caer. Extiende la mano para levantarla sin su consentimiento. Espera pacientemente, infinitamente, porque sabe que solo lo que se elige libremente puede transformar, y que un amor forzado no es amor, sino esclavitud disfrazada de devoción. Por eso, mientras Yahvé exigía aquello de amadme porque soy vuestro Dios redentor, Maciel no, Maciel susurra, ama porque el amor es tu naturaleza. Mientras Yahvé decía, tenedme porque mi ira es grande, Maciel lo que revela es, no temas porque el miedo no es de origen divino. Y mientras Yahvé dividía y decía, aquello este es mi pueblo, aquellos de allí son mis enemigos, Maciel todo lo contrario, une. Todos sois hijos del mismo Padre, todos sois hermanos en el viaje. Por eso os digo que Maciel no vino a sustituir a Yahvé con otro rostro, sino a disolver la ilusión del Dios todopoderoso, temible y distante, para revelar al Padre universal que habita en el corazón de todo lo que vive. No es un Dios que está arriba, sino una presencia que late en cada átomo del cosmos, que se manifiesta en el silencio de Setna, en la armonía de Fobos, en el encuentro de los Melquisedec en Puerto Rico. Él no gobierna, sostiene, no ordena, inspira, no domina, sirve y no juzga, él sana. Y en este cambio radical de paradigma, del Dios del miedo al Padre del amor, del legislador al acompañante, del juez al sanador, reside la verdadera revolución espiritual del sistema dentro de Ashtar. Maciel no es Yahvé. Maciel es lo que Yahvé nunca pudo ser. Un Dios que no necesita ser temido para ser amado. Si deseáis pedirle algo, a lo mejor tal vez lo que podéis hacer es pedir que su luz ilumine vuestros pasos, que su sabiduría guíe vuestras decisiones y que su compasión transforme vuestras vidas. Eso es Maciel, muy diferente a Yahvé. Hacemos unas preguntas, Cristina, cuando quieras. Cuando me recupero. Gracias por tanta información. Déjame cerrar la puerta, que alguien me abrió aquí la puerta.
Cerrá, cerrá tranquilo. Mientras nos recuperamos, seguramente todos estamos en este estado tan particular, tan hermoso, de ser partícipes de este momento que vamos a poder seguramente ver nuevamente cuando nos conectemos, ¿no? Con lo que queda grabado. Tener de primera mano esta información. Hay en el chat un montón de saludos, hay preguntas, pero no quisiera perder la esencia de este hilo que nos traes de información para repasar algunos de los aspectos que nos diste. Ya nos dijiste tantas cosas, pero una de estas que queda así como el amor no puede disfrazarse de devoción, ¿no? Que nos trae Maxiel. Y él forma parte entonces, tres preguntas que surgen de las más sencillas, porque tendríamos cientos para hacer. Pero nos dijiste que formaba parte del concilio ejecutivo del sistema, ¿no es cierto? Del concilio. Pero también forma parte del consejo. ¿Es así? Sí. O sea, forma parte del concilio y forma parte del consejo. Sí. Sí. Y formando parte del concilio, nos decías que hay 7 Lanonantec. Sí. ¿Sí? Bien. Y en esos 7 Lanonantec, porque nosotros apenas sabemos o recordamos que los Melquisedec tienen una particular misión con la comunicación, la información y demás. ¿Y los Lanonantec también? Ellos son los que en realidad rigen todo este grupo de pequeños sistemas estelares y tienen asignados cada uno pues un sistema propio, ¿no? Aunque todos intervienen en todos, pero hay uno especial para cada sistema estelar. Y esos son considerados como hijos Landenandek. Hijos Lanonantec. Muy alta espiritualidad. Muy alta Entonces, espiritualidad. Mastiel es el soberano del sistema, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, estoy segura de que todos tenemos esta carga de información, que hemos viajado, hemos estado en esa maravillosa y lumínica reunión, ¿sí? Cuando hablas de mortales, hablaste de algunos Ascendente. mortales que son ascendentes, ¿sí? ¿Qué particularidad tienen los mortales ascendentes a diferencia de todas estas legiones, órdenes, huestes Los que nos... mortales ascendentes son los que ya cambian de dimensión, es decir, en la siguiente fusión que desarrollan no vienen a este tramo dimensional, sino que se engarzan en el siguiente. Esos son los mortales ascendentes. Ok. ¿Y pueden formar parte entonces de los 24? No. No, Los 24 es una orden jerárquica antiquísima de claro. seres muy antiguos, de mucha edad. Ten en cuenta que en el cosmos la única jerarquía que existe es la de la edad. O sea, esos 24 ancianos, esos 24 consejeros son los más antiguos, los más viejos. Y con sus experiencias favorecer a todo lo que se va creando eventualmente. Ok. Bueno, vamos a tratar de dar cuenta, quedan un montón de preguntas que, bueno, iremos desarrollando seguramente en el tiempo, no en esta conferencia, pero en todo lo que viene seguramente. Una sola que me queda a mí de orden más personal, o sea, este ser de alta luz, con esta vibración y con esta maravilla, ¿podemos llegar a verlo? O sea, nosotros podemos tener la oportunidad, algunos de nosotros... Sí. Machiel está en todas partes y acude. Lo que pasa es que es de una vibración tan alta que realmente no se le ve, o sea, se le percibe. Y cuando le ves, hay personas, cuando logra él, si no siempre lo logra, ¿no? Por las circunstancias, cuando él logra densificarse, nadie se imagina que él puede ser Machiel, porque parece un joven de 18 años, ¿no? Entonces uno se imagina a Machiel como un hombre ya pues, mayor, hasta con barba y demás, y no se presenta así su forma humana,
es de un ser altísimo y eso ya impone, ¿no? Extremadamente claro, rubio, y eso que tiene un rostro, presenta un rostro como alguien de 18 años, ¿no? Sí, Y sí. entonces eso confunde, o sea, tú crees estar viendo pues, a un ángel o una cosa así, y es Maciel. Pero Maciel en su infinita bondad es capaz de presentarse ante cualquiera, o sea, se le puede llamar, él acude siempre, puede disociarse, tiene esa capacidad como soberano del sistema, él puede disociarse y estar presentándose simultáneamente a 50.000 personas, a cada una de ellas. Y es Qué el bueno, mismo ser. claro, qué genial. Bueno, vamos a dar cuenta de los saludos, que son muchísimos, y hay preguntas en el chat. Pablo Orcajo, Abigail Pérez, Elba Russo, Marta Casas, Nayeli Ruiz, Socorro Torres, Marité Medina, Abigail, Marilyn, Karina Álvarez, Loli Fernández, Carmen Rovira. Estoy pasando lista de los saludos. Gabriela Vega, Sí. Okay. El Audi. Bueno, después llegaron más, Silvia Merki, Livia Russo, María Eugenia, Esperanza, Martín Gambino, Eliana Breckbull, Rumik, Diana Montoya. No quiero dejar de saludar, que saludemos a nadie, el Alcari, Martín Bravo, Mónica Pinotti, y ya llegó Nelson, Jenny Tiburcio, y bueno, vamos a las preguntas, ¿sí? Dice Carmen Rovira, alguna vez nos dijiste que Maciel tiene mucho que ver con los libros mágicos que existen en el planeta. ¿Nos podrías Sí. ampliar este tema? Machel es una persona muy comprometida con esos libros mágicos, ¿no? Porque los libros mágicos son algo así como el programa de actuación en una esfera como esta, ¿no? Y esos libros mágicos tienen la particularidad de que se van actualizando constantemente, ¿no? Quienes poseen un libro mágico, la primera sorpresa que reciben es que no importa en la condición que esté el libro, ¿no? O sea, puede estar en muy malas condiciones o puede estar impecable, pero la sorpresa les llega cuando van a leer el mismo capítulo, lo leen hoy y quieren y lo vuelven a leer pues dentro de 6 meses y el capítulo ha cambiado. Es decir, los capítulos se van acomodando en los devenires de la vida diaria en un mundo como este. Entonces, cambian constantemente. O sea, son libros que están permanentemente actualizados. Y si se buscan como referencia para algo, pues la referencia es exacta, ¿no? Y el inspirador de eso, la fuente original, es Machel. Mm, ujú. Pregunta, gracias. Pregunta Martín Bravo, ¿qué es el cuerpo terciario? El cuerpo terciario es uno de los cuerpos, es la tercera banda superior a esta, ¿no? Es un cuerpo pues de una vibración muy elevada y son muy pocos los que logran activarlo y hacerse presente. Entonces hay un cuerpo terciario que está organizado como un cuerpo de consejeros, ¿no? Y ese cuerpo de consejeros del orden terciario también son muy útiles aquí, especialmente para los 12 Melquisedec que gobiernan la esfera. Ujú, claro, sí. Saludos a Zeneida, que también no la habíamos nombrado. Dice Gabriela Vega, ¿de qué manera se manifiesta cuando baja esta esfera? Creo que ya tiene diferentes trajes o formas según la situación. En alguna ocasión se presenta pues vestido como los de aquí, pero en realidad no puede hacerlo porque es tan alto, o sea que siempre impone. Es raro que lo haga, ¿no? Cuando lo hace es en ciertas comunidades donde puede pasar más desapercibido. Pero en general se presenta así, o sea, con una especie de túnica que no es tal túnica, sino son una serie de rayos de luz descendentes que dan la impresión, dan la ilusión de una túnica cuando no es una túnica, ¿no? Otras veces en esos rayos de luz, si están sujetos a ciertas corrientes energéticas, pueden dar la impresión de que son alas, ¿no? Pero no, son los mismos rayos de luz. Ok, claro.
Pregunta Carla Alfaro, que también ha saludado. ¿Dónde estaba Marchiel cuando la rebelión de Luxwell? Pues no estaba aquí, estaba muy lejos, él fue enviado después, a raíz de la rebelión fue enviado. No estaba en el sistema, no tenía nada que ver con el sistema. Maciel, Viene para resolver. dentro de la historia de este sistema, de personas que están en el sistema, Maciel empieza a cobrar un protagonismo cuando intervino de alguna manera en parte de la rebelión que cuando empezó a ser gestado de Nash Kael. Maciel se presenta allí por primera vez. Para los que ahora tienen que ver con este mundo. Ok. Bueno, Marta Casas hace una pregunta que ya fue contestada acerca de los mortales ascendentes y dice Marité Medina, ¿es Maxiel acaso la intuición que a diario nos acompaña? No, no es la intuición es la luz, el reflejo de la propia esencia del universo. Pero Maciel se presenta también a muchas personas a través de la intuición, pero él no es la intuición. La intuición debéis considerarla como si fuese la presencia, ¿verdad? La iluminación del Dios de dioses en cada uno de nosotros. Claro. Ok. Dice Abigail Pérez, ¿algún día se escribirá la verdadera historia de Maxiel? Os lo acabo de decir. Claro. Sí. ¿Podemos decir que también la podemos encontrar en Urantia? No. Pero No la una podéis parte de la encontrar. descripción. Hay una parte de que entrar en Urantia, pero que Sí, tienen que ver con una de las órdenes, que son mencionadas allí, la de los Lanonantak, sí, por ejemplo, la claro, podéis sí, encontrar, pero el resto no. ok. Sí, sí, es evidente. Dice Carla, ¿cómo distinguir a Maxiel como un ser auténtico de una ilusión creada por el ego o la imaginación? Qué buena pregunta. Pues no se distingue, porque Michelle también es eso, la ilusión. Es decir, cada uno de vosotros puede imaginar a Michelle de alguna manera y Michelle se va a acomodar a esa creación de vuestra imaginación. O sea que no hace falta Mm, distinguir. Michelle, si es llamado o invocado, acude de la manera que sea. mm, Vosotros podéis llamar a Michelle en algún momento y presentarse en la forma de un colibrí. claro. Mm, qué bueno. Dice María Eugenia Moreski, la presencia de Maxiel es alcanzar la paz y la iluminación. Sí, es más de eso, pero eso es crucial y fundamental en su actividad, su presencia y su manifestación aquí. Bueno, dice Marité, Maxiel es gobernante eternal desde su posición ya establecida de amor y justicia. Creo que sin oposición a Yahvé, ¿no? Nos has dicho. Ujú. Ujú, Sí, pero ya veis que, o sea, nadie es gobernante eterno. Los gobiernos cambian. ujú. Claro. Dice Lisa Moreta, ¿podría entenderse la misión de Maquiventa como una invitación a trascender la idea de religiones separadas hacia una espiritualidad universal? Te manda mucho amor. Sí, pues exactamente eso, porque Maquiventa, lo más importante que hizo cuando él llegó la primera vez fue unir las dos ciudades que en aquel momento separadas por un río, eh, una se llamaba Sebub y la otra Salem, ¿no? Y las unió en Jerusalén, que finalmente terminó como Jerusalén. Y justamente el objetivo principal
era terminar con el politeísmo y hacer que todo el mundo entendiese que de existir un Dios, que era uno solo, o sea, que no había tantos dioses, ¿no? Era un solo Dios y que estaba en el corazón de cada uno, ¿no? Y esa fue la primera intención de Moquiventa, que fue muy importante, o sea que sí, exactamente eso. Ok. Dice Abigail que estamos todos sumergidos en el amor de esta narración y la verdad que también sentimos que fuimos elevados a otro rango, más allá de narración, ¿no? Fue más que una narración. Saludos Bueno, de Juan. sí, Michelle siempre interviene en todo, ¿no? Siempre interviene en todo y bueno, pues ya que estamos hablando aquí, tengo que deciros que él ha venido a la conferencia, lleva 2 días aquí y fue el impulsor de algo que le sucedió a la fundación pues hace una hora, ¿no? Que el inspirador ha sido, ¿no? Y bueno, pues esto no es otra cosa que una persona aquí en donde estamos, en Tecate, México, que es el centro espiritual, o sea, Tecate aquí pues es como Capilla del Monte en Argentina, ¿no? Y acaban de donar el terreno para construir otro centro de luz aquí. Qué noticia tan maravillosa. Y la inspiración de todo esto se debe a Michelle. Qué noticia, qué maravilla. Estamos siendo testigos de un momento. Pues sí. Sin precedentes. Bueno, voy a esperar a ver si puedo seguir leyendo. Dicen Juanchi y Eugenia de Victoria, manda muchos saludos. También dice Moni Lalcari, que qué maravillosos los regalos recibidos. Dice Marta Casas, ¿podríamos distinguir en cada uno la presencia de Mayel de otros seres de luz? A ver, me parece que no sé si la leí bien. Sí. Se distingue perfectamente, ¿no? Su luz es más intensa, su estatura también. Cuando él se vuelve antropomórfico, la sonrisa que emana es una sonrisa extraña en el sentido de que él no tiene dientes ni tiene nada de esto, ¿no? Pero cuando hace esa especie de sonrisa es una sonrisa que ilumina todo, lo ilumina todo. Y uno lo sabes, o sea, como Michelle no hay lugar a la duda, lo sabes en tu interior que esa persona pues no es un ángel, que no es, o sea, que es, sabes que es él, o sea, ni siquiera necesitas preguntar. Claro. Mirta Lucid, Alubies, nunca le digo bien el apellido, Mirta de Bernal, tremenda información, cambio total de paradigma. Dice Carmen, muchas gracias desde Jewe, Marité, magistral información. Dice Martín Bravo, Maxiel es el regente de todos los sistemas que fueron desconectados de la isla eterna del paraíso. En principio sí, ahora es el regente de este sistema, y los otros tienen otros regentes. Dice Marta Casas, la presencia de Maxiel se puede manifestar en momentos difíciles o en cualquier momento. En cualquier momento. Michelle está en cualquier momento. Se pasa mucho tiempo en la estación orbital Shashishi y responde personalmente. O sea, cuando Michelle está allí, que está mucho tiempo allí, él es la figura central del panel del alma. Es la persona que recibe tantas inquietudes, pensamientos, súplicas, etc. Él las recibe y las absorbe y las desprende soluciones. Desprende amor, paz, siempre desprende aquello que se necesita, ¿no? Lógicamente los de aquí pues lo atribuyen a San Pedro Alcántara, Juan de la Rábida,
a la Virgen del Perpetuo Socorro, pero da igual, ¿qué más da? Ok. Dice, bueno, saluda a Hugo Ascoy y pregunta cuál es el papel actual de Yahvé. Te has quedado un poco en el aire. ¿Me repites la pregunta, por favor? ¿Pregunta? Sí, es que no se A escuchó ver, bien. medio se cortó, ¿no? Sí, Sí. La pregunta es, ¿cuál es, dice de Hugo Ascoy, cuál es el actual papel de Yahvé? ninguno. Yahvé está en un convento de clausura. En un convento de clausura. Y está bien, nos parece bien. Dice, bueno, agradece Marité la respuesta. Dice Pablo Arcajo, ¿seres como Maxiel transitan efusiones como nosotros? Maciel no transita efusiones, ya hace mucho tiempo que no. Maciel puede ir al nivel dimensional que desee. También se agradece a Maxiel por su presencia y por esta fantástica novedad, noticia que tenemos para la Fundación a raíz de esa presencia, esta bendición. Nos cuesta un poquito en este momento, pero bueno, es muy emocionante. Bueno. Dice Carla, Maxiel puede presentarse en muchos lugares a la vez, en la esfera y en otras esferas. Sí, puede hacerlo, sí. Puede hacerlo perfectamente, de hecho lo hace con frecuencia. Ok. Me salté la pregunta de Eugenia. ¿Qué dice? De María Eugenia Moreschi. ¿Qué relación tiene Maxiel con el astro solar de Nunjimeya? Yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué Bueno, relación tiene Maxiel? como ya he comentado, es el soberano del sistema, o sea, tiene toda la relación. Sospecho que tiene que ver la pregunta con la cosmogonía, ¿no? Con la cosmogénesis. Tú fíjate O que sea, como, él en este tramo, él hace el número 2709 de esa orden primaria. O sea, sí, eso es mucho lo mismo. en este tramo, o sea, sin contar lo anterior. O Claro. sea, es un número importante. Claro, pero por ejemplo, esta es una pregunta que hago, que no está en el chat. Pero por ejemplo, Sadid, Ujú. o sea, tienen la misma dimensión, no me sale la palabra ahora, pero sería frecuencia. Porque le otorgaste Sí, 271.402 a Sadid. sí, es exacto. Pero dentro de este marco donde él está, vamos a decir, trabajando ahora, ¿no? O sea, hay que considerarle ahí, dentro de Ah, ese marco, no en el total de la eternidad, ¿no? Eso claro, es esa es la importante. diferencia. Sí, o sea, no Mm. es que desde el principio de los tiempos él llega a ese número, no. Claro, ya que estamos, nombraste a Sadid como el segundo de los 7, ¿no? De los Ajá, 7 Nanonantec, y nombraste a Joldán como el cuarto. ¿Y el ujú, tercero? sí. Mm, ¿El tercero? que el tercero es Mansurotina. ¿Mm? Ah, no lo habías nombrado. ¿Y qué Sí, número creo que es? sí. No. Vamos a ver, no, es que el tercero en realidad es Sadib, que Ah, seguramente tú lo tienes mal, ¿no? Y el cuarto Holdant. lo dije mal. El Sí, lo cuarto es dijiste. Joldán, el tercero es Sadid, Holdant, el primero exacto. es El tercero es Sadib. así. El Ahora soberano sí. del sistema es Maciel. Después viene Mansurotti, que es el que he nombrado a continuación. Y Sí, después viene Sadib. Mansilotti.
Sadid. Sí, Ahora sí. eso. Sadid estaba como tercero y Holland como cuarto. Ahora sí. Digo Al para revés. que cuando lo escuché... ¿Al revés lo dije? No, no, ahora lo has dicho bien. Ujú. Ah, ok. El Para quinto después es cuando lo escuchamos de nuevo. el quinto es Wilton, por si quieres anotarlo. Sí. Gilsen es el quinto. Folden. No, el sexto es Fortant. Fortain es el sexto Y el y séptimo se llama Hanabar. Hanabar, con H. Hanabar. Hanabar Hanabar. es el séptimo. Eso es. Sí, señor. Muy bien. Y otra pregunta que había con respecto a esto era sobre Dalbat. Sí. ¿Cuál es la Porque pregunta? la pregunta ¿es un Melquisedec? No. O No. sea, no sé, yo no he hablado en general de los Melquisedec, Ok, pero no en particular. ok. Bueno, no vamos a confundir más porque es mucha información y vamos a seguir con las preguntas del chat que seguramente no queremos que queden sin respuesta. Después de la pregunta de Carla, dice Hugo Ascoy que con tanto amor, inspiración de Maxiel, se anima para dejar ese lastre de los miedos, porque nos hablaste mucho de los Es que miedos. los miedos, Hugo, es lo que impide avanzar, precisamente. Hay que, hay que sobreponerse a los miedos, o sea, hay que dar pasos hacia adelante. Ya sabes lo que os he comentado muchas veces, ¿no? De todas las mañanas antes de desayunar un par de cucharaditas de audacia. Porque de esa manera es que podréis salir adelante. De otra forma, nunca os vais a mover del sitio. Estáis encerrados en un círculo del cual no podéis salir, pero podéis hacerlo si queréis, ¿no? Mm, qué bueno. Dice Carmen Rovira, Maxiel también irradia su energía a través del sol como Sacier. No, o sea, los soles son otra cosa. Sashis es más alto, por decirlo así, que Maxiel. Maxiel es el de aquí y Mm, Sashis es un padre más elevado. ¿Eh? claro. Sashis es como un dios de dioses, ¿no? Por Mm, el esquema que os comenté antes. mm, mm. Bueno, no sé cuánto tiempo queda que nos diga Jordi si queda mucho tiempo todavía porque sentimos como que estamos ya, vamos a esperar que nos diga. Y dice Loli Fernández, ¿tiene algún mensaje en este momento, Maxiel, para todos nosotros? ¿Tendrá algún mensaje? Yo creo que todo Os el lo tiempo acabo nos de, da mensajes. os lo acabo de dar la exposición. ¿No? Seguramente Loli pues no tuvo, o sea, no se fijó en lo del final, pero en el final el mensaje es justamente lo que vosotros debéis pedir a nuestro juicio, ¿no? Le podéis Ujú, pedir pues eso, que su luz ilumine vuestros pasos, que su sabiduría mm, guíe vuestras decisiones y que su compasión transforme vuestras vidas para que vosotros podáis dispensar a los demás compasión, sabiduría y luz, paz, luz y salud. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo creo que hemos sido, nos quedan 5 minutos. Estaría bueno el silencio. Pues nada, si alguien se inspira y desea plantear algo más, pues este es el momento de hacerlo. Y si no, pues Sí, nada, vamos a ver. vamos a tomarnos algo bueno, vosotros un mate y yo aquí algo frío. ¿Mm? Sí, vamos a decir así entonces.
¿Se lo puede sentir a Maxiel en nuestra alma y no ver su manifestación? Pregunta Marta Casas. Lo podemos sentir, pero no verlo en la manifestación. Sí, sí, eso puede ser, sí. Podéis verlo y Sí. no sentirlo. Sí. Bueno, hay muchísimos agradecimientos. Dice Javier Díaz, ¿en cuál dimensión se encuentra Maxiel actualmente? Es un ser interdimensional, si alguien lo percibe o lo nota aquí, en ese momento está en esta. Claro. Pero puede estar en otros también. Él se mueve interdimensionalmente. Interdimensionalmente. Y Carla preguntaba cuán seguido baja Maxiel y se materializa, o se Todo el materializa tiempo, cuando es necesario nada más. todo el tiempo. Fíjate cómo será algo que no he dicho de él, pero que es importante que lo diga. Él en la antigüedad estuvo aquí, desarrolló alguna expresión aquí, como un ser normal. Él nunca ha sido normal, pero desarrolló una expresión como un ser normal, o sea, tenía un aspecto normal y no. Y todavía hoy tiene alguien en Puerto Rico a quien él considera una nieta, descendiente directa de él. Él ha Qué hecho todo, maravilla. al igual que Manuel, ¿no? Esa dije, güey, no tenemos ninguna palabra del lenguaje humano. Tenemos todo el lenguaje del corazón. Estamos más que felices, bendecidos y nada más. El resto os lo contaré mañana. Os lo contará la Fundación en un programa que hay mañana, ya para ir cerrando. Y en ese programa pues vais a entender muchas cosas y vais a Ok. salir de muchas dudas, porque es un programa de preguntas y respuestas, una entrevista con un ser de fuera de aquí, que contesta todas las preguntas. Creo que no queda ninguna sin contestar de las que tenéis ahí guardadas en el bolso, ¿no? Así que mañana será, como dirían en los aficionados a los toros, en el argot taurino, la estocada final. La Esa cereza del entrevista, postre. exactamente, esa entrevista responde a todas vuestras inquietudes, pienso yo. Ok. Vamos a ver cómo llegamos a mañana. Con qué grado de ansiedad. Bueno. Gracias, Ezequiel. Gracias, doctor Ángel Luis Fernández. Y Gracias, Fundación. a continuación tenemos un concierto ahora, creo, ¿no? Sí, un concierto. No se Es, vaya nadie, que viene un es un, concierto maravilloso. es un concierto que tiene lugar sobre las memorias en un lugar perdido aquí en la geografía de esta esfera, donde intervino muchas veces Maciel. Muchas veces Maciel. Porque en este lugar donde está ambientado el concierto, hay un sitio en ese lugar donde había constantes encuentros con Maciel. Los encuentros más habituales con él tienen lugar en un mundo que se llama Shilzak, donde él estuvo también mucho tiempo, ¿no? Y ahí tenemos un árbol que se llama el árbol de la alianza, bajo cuyas ramas pues hay una energía extraña, especial, envolvente, maravillosa, que uno no quiere salir de allí. Y cuando hacemos encuentros allí, Maciel le gustan, los encuentros no son hablados, o sea, son mentales, ¿no? Pero lo que sí es físico, ¿no? Y a él le encanta, a mí me sienta en su pierna izquierda. Yo soy muy pequeño en comparación con él en esta ocasión. Y en la otra pierna, si hay alguien más, se sienta otra persona. Entonces, tienes la sensación de estar sentado ahí en las piernas del abuelo, ¿no?
y de ser sus nietos, ¿no? Bueno, pues en este lugar del concierto al que se refiere el concierto hay algo parecido, que no es el árbol de la alianza, pero es un lugar donde a él también le gusta ir, le gustaba, Mm, porque ahora ha cambiado aquello, ¿no? Y el concierto se refiere a todo eso, ¿no? Y él iba mm, muchas veces, muchas veces. mm. Por lo tanto, no se mueva nadie y no se pierdan esta oportunidad maravillosa de recibir, después de esta información, música de las esferas siderales. Gracias, Sdeijehue. Gracias a vosotros por vuestra connivencia, por estar y sobre todo gracias por la consideración que siempre me dispensáis, ¿no? Y, y por quererme un poquito también. Yo os Te entrego amamos. lo único que puedo entregar, ¿no? Ahora que es alguna palabra suelta espolvoreada y después paz, luz y salud. Ya que sé. Ya que sé.